Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les comento, ¿cierto?, que hoy día seguimos revisando el temario número 3, ya, a que habla acerca de técnicas de conducción. Y también, ¿cierto?, les comento que este temario será muy importante, ¿cierto?, para nuestro examen municipal, que precisamente habla, por ejemplo, de cómo adelantar, cómo señalizar, cómo frenar, etcétera. Así que pongamos mucha atención el día de hoy, ¿cierto? Y siempre recomendar que revisen los temarios de forma completa. Si bien es cierto, acá en las clases analizamos en más profundidad ciertas partes de los temarios, es importante que puedan lograr, ¿cierto?, entender la totalidad del temario y revisar y leer y estudiar la totalidad del temario. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl. Dice, la postura al manejar una motocicleta. Ya recuerden que el día de ayer estuvimos revisando este tema y recuerden que una de las cosas más importantes es que nos sintamos cómodos, ¿cierto?, al momento de manejar la moto. Recuerden que las marchas, la primera es para abajo y todas las demás para arriba, ¿cierto? Tratar de mantener una posición natural sobre la moto. También hablamos de la estabilidad. Recuerden que el equilibrio y la estabilidad están de la mano y que cuando la moto va muy lento resulta muy difícil poder mantener, ¿cierto?, la estabilidad de la moto. Otra cosa importante que vimos el día de ayer es la mirada, ¿cierto? Y también hablamos de la escapatoria. La mirada. Recuerden que yo siempre se lo explico de esta forma, que debe ser una mirada atenta, ¿cierto?, relajada y panorámica al mismo tiempo. Y el tema de la escapatoria es cuando tengo un problema o estoy a punto de chocar, tratar de mirar hacia la parte mejor, ya a la parte donde obtendría mejores resultados y la moto sola se va a ir, de cierta forma podríamos decir que la moto sola se va a ir hacia ese lado, ya mirar hacia la escapatoria, no rendirse, ¿cierto?, Eh, de una, sino que tratar de dar pelea ahí, tratar de maniobrar la moto lo mejor que podamos, ¿ya? Importante. Ya. Y ahora vamos a hablar acerca de técnicas de frenado, ¿ya? Vamos a darle al tema de técnicas de frenado. Se me dio vuelta un café, por eso empecé la clase un poquito más tarde y todavía está haciendo café por aquí entre medio. Ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un saludo para Ricardo, ya, tocayo. Cuéntame, ¿desde dónde te estás conectando, amigo Ricardo? Ya, entonces dice que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no puedas frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Recuerda que es conveniente, ¿cierto?, que al momento de frenar usted tome una posición que colabore con la maniobra, no permitiendo que la rueda trasera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, claro, porque cuando estamos frenando todo el peso se va a ir hacia adelante, ¿cierto?, junto con la inercia, y dice que eh, esto va a impedir que se libere la rueda trasera. Le vamos a dar un poquito más de peso a la rueda trasera para hacer que sea más difícil que se bloquee, que se chante.
¿ya? ¿Qué es la rueda trasera? ¿Qué es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta? La que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masas, ¿ya? Entonces vamos a leer esa parte completa nuevamente. Dice que para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada, ¿cierto? Y a esto lo conocemos como transferencia de masa. Es por eso que por la transferencia de masa es que normalmente vamos a tener, en realidad siempre, vamos a tener frenos más grandes, ¿cierto? Adelante que atrás, o de mejor tecnología adelante que atrás. A veces tenemos un disco de freno chiquitito atrás y adelante tenemos unos grandes discos de freno e inclusive dobles. O a veces adelante tenemos un disco de freno y atrás tenemos un y atrás tenemos un freno de tambor de sistema mecánico, ¿ya? Ahí me habló, me parece, Ricardo. Saludos desde Macul. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Cuéntame si has tenido más clases en la plataforma o esta es tu primera clase. Cuéntame también cuándo será tu examen municipal o si es que tienes fecha o no. Ya, entonces tenemos el freno delantero. Ya, dinámica de una frenada dice. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, ¿ya? Los frenos los podemos apretar fuertes, sí. Los podemos apretar con contundencia, sí. Pero lo ideal es que no lo apretemos sin control, porque si lo apretamos sin control, ¿ya? Y muchas veces cuando estamos asustados, quedamos como agarrotados en los frenos, vamos a provocar el bloqueo rápido, ¿cierto?, de nuestros frenos, y ese bloqueo, si es que no soltamos a tiempo, el freno va a provocar la caída del motociclista, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Podemos frenar fuerte? Sí, pero hasta cierto punto en donde no bloqueemos las ruedas. Ahora, una opción para evitar tener que preocuparme, entre comillas, de esto es el freno ABS, ¿ya? No es que el freno ABS lo haga todo, pero obviamente, ¿cierto? Va a minimizar las probabilidades de que la moto me bote simplemente por haber frenado de forma muy brusca, ¿ya? Súper importante tomar en consideración, ¿cierto?, que la tecnología en la actualidad ayuda mucho a los pilotos, inclusive en competición. Ya las motos de competición traen sistemas, ¿cierto?, que ayudan al piloto. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, que somos conductores de calle, no tenemos que tener ningún, ¿cómo se dice esto? Ningún complejo, ¿ya?, en utilizar lo que la tecnología nos ofrece para que nuestra conducción sea más segura, ¿ya? Entonces dice que cómo utilizarlo. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Ya la primera vez que me caí en moto, me caí por ese motivo. Venía andando, venía relativamente relajado, debo haber venido a unos 60 kilómetros por hora más o menos, o 50 por ahí, era una calle normal, ¿cierto? No una carretera. Y recuerdo que iba mirando, ¿cierto? Y de repente miro al frente y veo que el vehículo del frente estaba detenido, ¿ya? Como estaba detenido y yo era un motociclista novato, me asusté, apreté de más el freno delantero, la rueda se deslizó hacia un lado de la delantera, bloqueada, se deslizó hacia un lado y al suelo. Ya fue una caída más o menos dura, no me pasó mucho, gracias a Dios, pero se podría haber evitado con más experiencia, yendo más atento, ¿cierto? O con un sistema de frenos ABS. Dice Ricardo que primera clase en vivo, pero he visto varias grabadas. Doy la prueba el 31 de este mes. Genial, Ricardo, genial. Si cualquier duda, ya sabes, ¿cierto?, cómo hablar
conmigo a través de las preguntas y respuestas aquí cuando estamos en clases en vivo. Ya, espero que te vaya súper bien. Oye, me he mandado puros condoros con el café. Creo que última vez que tomo café en clase. Ya. Entonces dice, ya, importante siempre el tema de los cuadrados, ¿cierto? Celestes. Ya, en los cuadrados celestes vamos a encontrar información que puede resultar muy importante en la prueba. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que aparecen en los cuadrados celestes son o se originaron a raíz de preguntas que eran muy recurrentes en la prueba. ¿Ya? Así que dice importante. Y obvio que es importante porque esto está en un cuadro celeste. Para una frenada correcta, por norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. ¿Ya? ¿Frena más la delantera que la trasera? Sí. Sin embargo, la trasera también frena, por lo tanto también hay que ocuparlo. ¿Qué percibo con esto, con esta explicación? Es que si alguna vez les dicen que el freno trasero no se utiliza, ustedes no le hagan caso, ¿ya? Es verdad que el freno trasero, la verdad es que participa poco en la frenada. Lo que más detiene la moto es el freno delantero, ¿ya? Pero el freno trasero hace su parte y ayuda a que la frenada sea un poco más corta y un poco más rápida, ¿ya? Lo que se traduce en evitar el accidente. Después tenemos el freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, ¿cierto? Ahora recuerden que estamos hablando del freno trasero. Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, dice, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listo para entrar en acción cuando se requiera. Esto lo habíamos visto ayer también, ¿ya? El freno delantero, o sea, perdón, los dedos en el freno delantero, ahí sí, en la manilla del freno delantero deben ir siempre encima, ¿ya? Si mis dedos no alcanzan, tratar de hacer las regulaciones necesarias para que alcance. En el caso de que con la regulación de la moto no me dé para yo poner mis dedos cómodamente encima y poder accionar, ¿cierto? Sin tener que sacar la mano completa para frenar, existen productos, ¿cierto?, de aftermarket que me van a permitir ajustar eso a mi medida de cuerpo. Por ejemplo, hay manillas que son regulables, que las puedo poner más lejos o más cerca, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy, pero muy importante que los frenos vayan, o sea, perdón, que los dedos vayan siempre sobre la palanca de freno cuando vamos circulando. De esta forma, cuando necesitemos los frenos, vamos a haber ahorrado todo el tiempo que significa sacar los dedos, subirlos, tomar la palanca y recién tirar, ¿ya? Apenas queramos frenar, vamos a tirar al tiro si es que llevamos los dedos sobre la palanca, ¿ya? Súper importante, súper útil, súper necesario, ¿ya? Y el pie al menos listo para ser movido hacia la palanca de freno. Ya dice acá que lo ideal es que vaya el pie sobre la palanca de freno, pero en verdad hay ocasiones en las cuales eso se torna un poco difícil, ¿cierto? Y podría ser un poco complejo, ¿ya? Así que por lo menos los dedos sí, siempre, ¿ya? El pie
siempre listo para ir a frenar, ¿ya? Importante, siempre debe tener dos dedos sobre... Ah, no, eso es lo que estamos explicando ahora, perdón, ahora sí. Y ahora vamos a explicar algo que no hemos visto en este ciclo, no lo hemos visto en nada, no lo hemos hablado siquiera, ¿ya? Y eso es el freno de motor, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? Dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva, ¿ya? Dice que cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. ¿Qué es el freno de motor en el caso de una moto? El freno de motor es una es un efecto, no una, es un efecto. ¿Un efecto de qué? Es un efecto que permite guardar los frenos principales, ya los frenos de servicio, y disminuir o mantener una velocidad ayudado solo por el arrastre que provoca el motor cuando no voy acelerando. El freno de motor, vamos a decir en palabras bien sencillas cómo funciona, ¿ya? Cuando el motor está aspirando gasolina, ¿cierto? Y quemando esa gasolina dentro de él, genera vueltas, ¿cierto? Tiene un eje que va girando, ¿cierto? Y esas vueltas se transfieren a las ruedas de la moto, ¿ya? Esas vueltas se transfieren a la rueda de la moto, ¿ya? Como esas vueltas, perdón, como esas vueltas se transfieren a la rueda de la moto, es así como se logra que la moto avance, ¿ya? Eso obvio que lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa si yo dejo de acelerar y no aprieto el embrague? El motor y la rueda trasera siguen conectados. Sin embargo, como dejé de acelerar, no estoy metiendo, ¿cierto?, combustible fresco para ser quemado. Como no estoy metiendo combustible fresco para ser quemado, no estoy provocando explosiones y no estoy provocando impulsos. Sin embargo, en ese momento la moto se va moviendo, ¿cierto?, por la inercia que llevaba antes de dejar de acelerar, por el vuelito, como se dice, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora, en vez de que la moto mueva al motor, el motor va a mover, no, perdón, en vez de que el motor mueva a la moto va a mover al motor, ahí sí, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el motor internamente, aunque no está generando explosiones, se está moviendo. Se están moviendo los pistones, se están abriendo y cerrando las válvulas, se está moviendo las correas, las cadenas, todo lo que tenga por dentro, ¿cierto? Eh, y eso inevitablemente va a consumir energía, ¿ya? Eso inevitablemente va a consumir energía. Esa energía, como tiene que salir de algún lado, va a salir, ¿cierto? Precisamente va a salir de la rueda trasera. Y como le vamos a restar energía a la rueda trasera, la moto va a andar más lento, ¿ya? Es más o menos es el funcionamiento del freno de motor. ¿Y qué significa eso para el piloto? Significa que para empezar, cuando yo voy acelerando, la moto va acelerando, ¿cierto? Acelerando poquito, suavecito o acelerando brusco, da lo mismo, va a acelerar, ¿ya? Se le va agregando, entre comillas, velocidad. ¿Qué pasa, cierto? Si yo corto de acelerar, la moto de inmediato se siente como que la tiraran hacia atrás, ¿ya? Se siente que ya no estamos empujando, sino como que nos están tirando hacia atrás. Ese ya es un efecto de freno de motor.
Sin embargo, si yo quiero hacer que ese freno de motor sea más intenso, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que voy a bajar un cambio, bajar otro cambio, bajar otro cambio, y voy a ir bajando los cambios de esa forma. Ya, por ejemplo, voy en sexta, dejo de acelerar, ya voy a sentir el efecto de freno motor y eh, en unos minutos voy a dejar de sentir la intensidad de ese efecto. Entonces voy a bajar de sexta a quinta. Y ahí voy a ir, bajo a quinta, bajo a cuarta. ¿Por qué? Porque estoy, ¿cierto? Gracias a la caja de cambio, estoy obligando a que el motor gire más veces, ¿cierto? Por vuelta de rueda cuando voy devolviéndome con los cambios hacia atrás, ¿ya? No es recomendable que yo me devuelva muchos cambios hacia atrás, ya normalmente máximo dos, ¿ya? Aunque lo ideal es que yo me devuelva de a un cambio. Estoy en sexta, me devuelvo a quinta, uso ese efecto, después dejé de sentir el efecto, voy a cuarta, dejé de sentir el efecto, voy a tercera y así. Aunque normalmente esto se usa para cuando la moto va a velocidades relativamente altas, ¿ya? Y se usa normalmente solo en los cambios más altos, ¿ya? Se puede utilizar casi siempre, pero donde más cobra relevancia, por ejemplo, es cuando vamos en una cuesta, ¿ya? Vamos en una cuesta y no queremos ir tan rápido. ¿Qué deberíamos hacer? Frenar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si vamos en una cuesta y la bajada es muy larga y vamos frenando mucho rato? Los frenos se van a calentar tanto que en un momento van a dejar de funcionar. Eso es lo que queremos evitar aprovechando este efecto de freno de motor que no tiene nada que ver con los otros frenos. Por lo tanto, si yo estoy aprovechando el freno de motor, estoy guardando los otros frenos para en caso de que realmente tenga una emergencia. caroenriquezbustos@gmail.com. caroenriquezbustos@gmail.com. Se acaba de eh, unir, ¿cierto?, a la clase. Así que, Caro, por favor, a través de la sección de preguntas, cuéntame si esta es la primera clase que ves y desde dónde te estás conectando. Y además de eso, dime, ¿cierto?, si ya tienes fecha para tu examen clase C, ¿ya? Examen de motocicleta. Y si quieres decir cualquier otra cosa, obviamente, bienvenida. Ya, entonces dice que el freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Claro, porque entre más grande el motor, más arrastre va a tener, ya más partes se van a estar rozando unas con otras y eso va a provocar cierto este arrastre y esta disminución de la velocidad. Dice que tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplicará al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Ya, entonces, freno de motor, aprovecharlo sobre todo cuando queremos mantener la velocidad sin ocupar, ¿cierto?, los frenos, por ejemplo, en una bajada pronunciada, en una cuesta, etc. ¿Ya? 3.6. Frenada en curvas. Curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Frenada en curvas. ¿Ya? Para empezar, analicemos estos dos primeros puntos. Súper importante, chiquillo, el tema de las frenadas en curvas. ¿Ya? Súper importante el tema de las frenadas
en curvas. Por favor, pongan mucha atención, los que están conectados ahora y los que están viendo esta grabación. A las curvas, lo ideal es que siempre lleguemos a la mínima velocidad, ¿cierto? Que nos permita, ¿cierto? Controlar la moto en cualquier condición, ¿ya? Las curvas debemos pasarlas lento, no lento como para alterar el tráfico, ¿cierto? No lento como para causar problemas en el tráfico, pero sí lento como para poder estar seguro de que vamos a poder dominar la moto en esas condiciones, ¿ya? Entonces se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual. Es decir, que si ya entré pasado de velocidad la curva y necesito frenar un poquito dentro de ella, la frenada tiene que ser lo más suave posible, ¿ya? Además de eso, tengo que hacerlo con los frenos delanteros y traseros, ¿cierto? Obviamente aplicando menos fuerza que en condiciones normales. ¿A qué nos referimos en condiciones normales? A que vayamos frenando en una línea recta, por ejemplo. Importante dice, si necesita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. Chiquillos, en esta situación, vean lo que dice acá el cuadro azul. Cuando yo entré a la curva pasado de velocidad, es decir, con más velocidad de la que puedo dominar, dice que la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a frenar, porque tengo miedo. ¿Ya? Perdiendo el contacto con el pavimento. ¿Ya? Es decir, entré pasado la curva, me asusté, trato de frenar, pierdo el control. ¿Por qué pierdo el control? Porque la rueda trasera va a perder probablemente mucha adherencia. ¿Ya? Perdiendo el contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente, o sea que va a suceder en cualquier momento. ¿Ya? E inevitable. Es decir, que ya no hay nada que podamos hacer. En la mayoría de los casos. ¿Qué significa eso? Que si yo me salvo de esa situación, simplemente es porque Dios es muy grande, ¿no? ¿Ya? Es porque recé bien o me persiné bien antes de subirme a la moto, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos voy a terminar en el suelo y lo que es peor aún, voy a terminar contra un vehículo que viene de frente, ¿ya? O voy a terminar parando, ¿cierto?, contra la barrera de contención. Y les comento que las barreras de contención no se llevan bien con los motociclistas. ¿Por qué? Porque están hechas para contener la moto, para contener un auto, para contener un camión a lo mejor, no para contener un brazo o una pierna de un motociclista. ¿Ya? Entonces, eh, las barreras de contención muchas veces, en vez de frenar, ¿cierto? Que nosotros sigamos avanzando hacia allá, lo que hacen es actuar como una verdadera guillotina. ¿Ya? Entonces, las curvas, chiquillos, mucho cuidado, de verdad, mucho cuidado. Hay muchos motociclistas caídos en las curvas. Nos encantan las curvas, sí, nos encanta pasarlas a veces un poquito más rápido también, pero entiendan que es una de las partes donde más accidentes pasan. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que tomarlas con la velocidad adecuada, que nosotros sepamos, ¿cierto? Que vamos a poder dominar nuestra motocicleta y sortear esa curva sin problema. ¿Ya? Las curvas son peligrosas, en las curvas se pierden vidas, se pierde la salud, etcétera. ¿Ya? Así que curvas, por favor, tengan mucho cuidado. Otro buen consejo es que si a ustedes les gusta andar fuerte, les gusta tomar curvas o les va a gustar en algún momento, búsquense un circuito para hacerlo. ¿Ya? Existen circuitos en Chile
no son tan inalcanzables, ¿ya? Son un poquito caros, sí, pero bueno, si me gusta ese tipo de actividad, ¿cierto? Tengo que también gastar un poquito, invertir un poquito, ¿ya? Entonces, nunca en la calle, ¿ya? En la calle la gente se muere, ¿ya? En la calle la gente tiene accidentes graves, nunca en la calle, ¿ya? Seguimos. El ABS dice, el ABS, anti-bloqueo de frenos. El ABS dice en las motocicletas qué es y cómo funciona. Ya estuve hablando yo del ABS anteriormente, pero no dije cómo funcionaba ni lo que era. Ya la gracia del ABS es que evita que las ruedas se bloqueen. Esa es la gracia del ABS. El ABS permite, ¿cierto?, que aunque yo frene con toda la fuerza del mundo y me quede pegado en los frenos, las ruedas no dejen de girar. ¿Ya? Y al no dejar de girar las ruedas, voy a tener dirección y la moto no me va a botar. Fácil. Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿qué pasará con la presión del frenado? Dice, el sistema antibloqueo de, perdón, dice, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. ¿A qué se refiere con eso? Si una de las ruedas o las dos amenazara con bloquearse, eso quiere decir que está girando tan lento que en cualquier momento se detiene y la moto se sigue arrastrando, el sistema va a detectar qué rueda es, si es la delantera o la trasera, y va a actuar solo sobre esa rueda. Después me dice que garantiza una óptima frenada sin el bloqueo de las ruedas. ¿Ya? Esto ayuda en muchos casos a que la frenada también sea más corta. Y luego me habla de la estabilidad. Lo dijimos en la clase de ayer. La estabilidad de un vehículo se define como la habilidad que puede tener este para mantener una trayectoria deseada. Si yo en una moto o en un auto, en lo que sea, freno muy fuerte y las ruedas se bloquean, es decir, que dejan de girar, pero el vehículo se sigue moviendo o se chantan, aunque yo doble todo el manubrio o doble todo, ¿cierto?, el manubrio, ya sea un auto, ¿cierto?, o una moto, un auto o una moto, ¿cierto? Eh, el vehículo va a seguir derecho en la dirección que tenía antes de que se bloquearan las ruedas. Por lo tanto, se pierde la estabilidad, porque ya el vehículo no va a donde queremos que vaya. Aunque la rueda vaya así, toda doblada para el lado, para el lado, la moto va a seguir avanzando derecho. Igual que un auto. Aunque las ruedas vayan así, el auto sigue desplazándose de esa forma. ¿Por qué? Porque la rueda no está girando. Para poder manejar, para poder ir a la derecha o ir a la izquierda, necesariamente las ruedas tienen que estar frenadas. Necesariamente. ¿Ya? Entonces me dice que, perdón, entonces me dice que la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. Ricardo, recuerda que me puedes hacer cualquier pregunta a través de la sección de preguntas. Ya estamos aquí analizando. Quedan 10 minutos de clase, así que si tienes alguna duda, alguna consulta, aprovecha de hacerla. Ya vamos a terminar la clase justo a las 6, porque ahí empieza otra clase, otro, otro profe a hacer clase. Y además de eso, ¿cierto? Tengo beneficios para el conductor cuando uso una moto con ABS. Dice, para empezar, ¿cierto? El aumento de estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Después me dice que voy a tener una mejor desaceleración sin el bloqueo de las ruedas. Y lo más importante para el conductor, porque son beneficios para el conductor, lo más importante por lejos,
Reducción en el número de siniestros graves y mortales. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. Ya recuerden que siniestro es como conocemos en la normativa actual a los accidentes. Ya, antiguamente le decíamos accidente a todo, ¿ya? Pero en verdad era un término que estaba mal usado, ¿ya? Porque muchos de los accidentes son totalmente evitables. En cambio, la definición de un accidente es algo que es inevitable, ¿ya? Por eso se cambia eso en la normativa. Y acá hay algo súper importante también, cuadro azul, y que es algo un poquito confuso. Dice que la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar, ¿cierto?, respecto a la distancia sin ABS, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Los ABS son muy, muy buenos, pero no son infalibles, ¿ya? En algunas determinadas condiciones podría alargarse más la frenada, ¿cierto?, en comparación con un vehículo que no tuviera ABS, ¿ya? Eso puede pasar en algunas ocasiones cuando el asfalto o la calle tiene mucha suciedad, por ejemplo. Ya la única vez que me ha pasado a mí, me pasó porque la punta de la calle, no me pasó en autos, o sea, no me pasó en moto, me pasó en auto, ¿ya? La punta de la calle tenía muchísimas piedrecillas sueltas. Entonces lo que le pasaba a la vez era que frenaba, el freno frenaba y las ruedas se bloqueaban de inmediato. No tenía nada de adherencia. Entonces cuando hay realmente muy poca adherencia, podría pasar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no toca los frenos y la rueda, ¿cierto?, se bloquea de inmediato. ¿Podría pasar? Perdón, pero el día está para sobrespillas y dormir. Disculpen. Podría pasar que las eh, que en vez de ser mejor fuera peor. Podría pasar. Pero comparada a las veces que es mejor con las veces que podría ser peor, conviene 100% tener ABS. ¿Ya? Ricardo dice, ¿qué tipo de equipamiento adicional al casco, zapatos que cubran los tobillos y guantes piden en la prueba teórica? Mira, Ricardo, eso depende un poco de la municipalidad, ¿ya? Eh, lo ideal es que igual lleves por lo menos ropa que se vea firme, ¿cierto? Eh, porque hay municipalidades que a veces pueden pedir, ¿cierto?, algo extra, ¿ya? Pero lo normal es que me pidieran solamente lo que tú me estás pidiendo, más ropa que cubra brazos y piernas, ¿ya? Pero ideal que vayas con una chaqueta de moto, la verdad, así como entre nosotros y los 10 millones de personas que están viendo este video, siempre es bueno causar una buena impresión, ¿ya? Y eso es así, no solo en los exámenes de, de de conducción de moto. ¿Ya? Es para cualquier examen, para cualquier parte donde uno vaya y lo vayan a evaluar otra persona, siempre es importante ponerle más que ponerle menos. Entonces yo te voy a recomendar que ojalá vayas lo mejor equipado que puedas. ¿Ya? Si no tienes chaqueta todavía y te puedes conseguir una chaqueta, hazlo, ¿ya? Porque eso eh, hace que de repente inclusive, ¿cierto?, sean un poquito más benevolentes con uno al momento de la evaluación, ¿ya? Entonces, como consejo, no debieran pedirte más de lo que nombras, pero puede ser, ¿cierto?, que te pidan en alguna municipalidad algo un poco más específico, como chaqueta, como pantalones de moto, etcétera. Ya lo más normal es que te pidan lo que tú dices y que sea deseable que sea una chaqueta de moto, ¿ya? Y si no, lo que tú dices, más ropa que cubra brazos y piernas por lo menos.
Conclusiones y recomendaciones. A ver, quiero revisar un poquito aquí. Dame un segundo. Sí, vamos a ver. Conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Con respecto a los frenos. Recuerden, estas son conclusiones y recomendaciones con respecto a los frenos. Ergonomía. Recuerden que la ergonomía habla de que las cosas se adapten al cuerpo humano. ¿Ya? A eso no, nos referimos cuando hablamos de ergonomía. Dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. Yo creo que todas las motos, o por lo menos la inmensa mayoría, que tiene palancas de freno, ¿cierto? En el manillar, se pueden subir o bajar. ¿Eso es para qué? Si yo soy más alto, mis dedos van a quedar apuntando más hacia abajo. Ya aquí tengo el manillar, ahí tengo el manillar, ¿ya? Por lo tanto, debo bajarlas para poder apretarlas mejor. Si yo soy más bajo, ¿cierto? Mi mano va a quedar más así y también ahí debería subirlas, ¿cierto? Para que poder apretarlas mejor, ¿ya? Y así buscar el ajuste de todas las partes posibles de la moto que me permitan manejar mejor, ¿ya? A veces se pueden subir los manillares, bajar los manillares, hay adaptadores, a veces los asientos tienen dos posiciones también, entonces, ojo con ello. Ojo con ello, hay bastantes cosas que se pueden hacer para que la moto quede más cómoda al piloto, ¿ya? De eso habla la ergonomía. Después, la marcha engranada. Esto es súper importante, lo vamos a explicar antes de terminar. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, ¿ya? Es decir, voy por una calle solo, ¿cierto? No llevo a nadie atrás de forma inmediata y me detengo en un semáforo, ¿ya? Ahí me dice que vigile en ese momento, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás, vigilo si viene alguien detrás, ¿ya? Y mantenga la primera marcha engranada, ya estoy detenido, pero mantengo la primera marcha engranada, enganchada, ¿ya? Y con el embrague apretado, obviamente para que la moto no avance, ¿ya? Por si tiene que evitar un choque por alcance. ¿Por qué? Nosotros somos unos usuarios que muchas veces los automovilistas no nos ven, ¿ya? Entonces podría venir un vehículo que no nos vio a tiempo y frenó encima de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no nos choque? Avanzar. Y para avanzar tenemos que tener la primera marcha puesta, movernos un poquito hacia adelante y darle un poquito más de espacio hacia el vehículo. Para ello, cuando yo frené, tengo que haber dejado también una distancia delante mío, cosa de que en caso de que necesite avanzar, pueda avanzar sin salirme a la calle que a lo mejor van cruzando autos en ese momento. ¿Ya? Importantísimo. Además, uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. ¿Ya? En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. Eso es principalmente cuando ya voy a baja velocidad. La verdad es que cuando voy a alta velocidad, si no aprieto el embrague y aprieto los frenos, la moto va a frenar perfectamente. Pero cuando ya voy bajando a baja velocidad, ¿cierto? Y sigo frenando y no aprieto el embrague, la moto va a empezar como a pegar tirones, porque va a estar entre la frenada y entre el motor que se está activando, ¿cierto? Para no dejar de girar, ¿ya? Entonces ahí cuando ya voy bajando la velocidad a unos 20 kilómetros por hora, aprieto el embrague para poder seguir frenando, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Ya mañana vamos a hablar de adelantamiento, que será el tema principal de la clase de mañana. Un saludo a Ricardo, que estuvo conectado el día de hoy y que interactuó harto conmigo. ¿Ya? Y eso se agradece mucho. Ricardo, que estés muy bien, que tengas una buena tarde, ya que te vaya bien cuando vayas a tu prueba de manejo y les mando un abrazo a todos. Cuídense, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana a las 17 horas. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Saludos a ti también, Ricardo.